Saludos, amados hermanos, que la paz de Dios esté con cada uno de nosotros por toda nuestra vida. Hoy quiero hablarles sobre un tema que es importantísimo, un tema que es neurálgico en este camino del Señor, donde todos debemos tener conocimiento de lo que se refiere la palabra cuando habla de la doctrina. Hay muchas personas que cuando tú le predicas te dicen, no me venga con la doctrina, predícame el evangelio. Eso es ignorancia, porque la doctrina lo que significa es enseñanzas que vienen de parte de Cristo, en el caso de nosotros los cristianos, enseñanzas que te llevan a una conducta, enseñanzas que te dan, y esas enseñanzas, cuando lo llevas a la práctica, tienes una conducta que te lleva a Cristo. Pero debemos saber, amados, que hay diferentes clases de doctrina y en diferentes puntos, diferentes temas. Miren, ahora mismo están adoctrinando a nuestros hijos por medio de la televisión, por medio del internet, por medio de bombardearles por diferentes medios, de que ellos pueden elegir, por ejemplo, su sexo, su preferencia, y así están adoctrinando a esta generación de que nada es nada. Por eso nosotros debemos hablar de una sana doctrina, y más si es en cuanto a la fe. En cuanto a la fe, hay una sana doctrina, y lo vamos a ver y vamos a hablar muchísimo sobre este tema a la luz de la palabra de Dios. Así que quédense conmigo y vamos a hablar de la doctrina, de la sana doctrina de Cristo. Vamos a empezar leyendo en primera carta a Timoteo, Pablo escribiéndole a Timoteo en la primera carta, en el capítulo 4, tengo aquí mi Biblia, en el capítulo 4, versículo 1 y 2, y vamos a leer donde dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, y da una lista ahí. Esto, amados, se dijo desde antes, y ustedes ahí lo escucharon y lo leyeron porque se lo puse ahí. Nosotros vamos a encontrar personas que apostatarán. Apostasía. Cuando usted escucha la palabra apostasía, usted inmediatamente tiene que hacerse la idea de que es rebelarse contra Dios. Una apostasía es una revelación de la autoridad de Dios, o de lo que Dios dijo, o de lo que Dios nos manda hacer. Eso es apostasía. Entonces aquí la palabra nos dice que en los postreros días vendrían apóstatas, hombres que se van a rebelar contra Dios y que oirán a espíritus engañadores y doctrinas o doctrina de demonios. Hasta ahí comprendemos muy bien lo que la palabra nos quiere decir en esta porción. Nosotros debemos entender que hay una sana doctrina, una enseñanza, un grupo, un conjunto de enseñanzas que Cristo dejó para que los apóstoles primeramente
las predicasen, las enseñasen, y después lo que creemos a esas enseñanzas, lo que creemos que los apóstoles nos dieron, una sana doctrina, entonces la sigamos reproduciendo y la sigamos enseñando. Ese es el mandato. Hasta ahí todo está bien. Pero lamentablemente, amados, no todos tenemos la sana doctrina. Y esto no es nuevo, porque la palabra nos advirtió de esto antes de nosotros nacer. Ya el Señor había establecido que vendrían personas que no hablarían conforme a la sana doctrina. Vamos a ver en Romanos capítulo 16, en el versículo 16 al 18. Romanos capítulo 16, tenemos la Biblia aquí. En el capítulo 16 de Romanos, la carta a los Romanos, del 16 al 18, vamos a leer. Dice la palabra en el 16: salúdense los unos a los otros con ósculo santo. Les saludan todas las iglesias de Cristo. Es el 16. Ahí ya empezamos a ver una doctrina, una de las enseñanzas, que la iglesia le pertenece a Cristo, no a un pastor, no a ningún fulano, independientemente de quien sea. La iglesia le pertenece a Cristo. Pero seguimos. Dice el 17: mas les ruego, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que ustedes han aprendido, y que se aparten de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Entonces debemos lograr no ser ingenuos en la palabra, en cuanto a la palabra de Dios, porque vendrán esos falsos hermanos, usando, dice aquí, artimañas y causando divisiones, porque ellos vienen con otra doctrina, hablando en contra de la doctrina de Cristo. Vienen con otra doctrina. Esas personas que buscan apartar a los hermanitos de la doctrina de Cristo, se la verán muy feo. Vamos a leer lo que dice Lucas. Vamos al libro de Lucas. En Lucas, en el capítulo 17, vamos a ver Lucas 17. En el versículo, vamos a leer del versículo 1 y 2, para que entendamos. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Miren, aquí Jesús lo que está diciendo, ya leímos que van a venir algunos a enseñar otra doctrina, con palabras, con lisonjas y todo eso. Pero aquí el mismo Jesús advierte de que a esas personas que vienen con esas otras doctrinas, que no es la sana doctrina de Cristo, mejor le fuese que se le atase una piedra de molino. Una piedra de molino era una piedra gigante que se usaba para moler algunos alimentos, como el trigo se molía, y era inclusive empujada por animales, burros o caballos o toros.
para poder mover la piedra de tan grande que era. Entonces el Señor hace una comparación a esto, hace un símil de que le mejor le fuese a esa persona atarse una piedra de esa de molino y tirarse al mar que hacer caer a uno de los pequeñitos, refiriéndose a sus hijos, refiriéndose a los hermanos, refiriéndose a los que buscan agradar al Señor. Entonces usted tendrá su recompensa si sabiendo hacer las cosas bien, si sabiendo lo que dice la palabra de verdad en cuanto a diferentes temas, usted enseña otra cosa. Por eso yo me cuido mucho de no enseñar cosas que no están en los lineamientos de la sana doctrina. Seguimos. Y como dije, la doctrina no es más que las diferentes enseñanzas de nuestro Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, que se la dio a los apóstoles para que ellos la multiplicasen. Y dentro de los mismos apóstoles se complicó el asunto, tanto así que en un momento determinado Pedro comenzó a simular, a tener hipocresía en cuanto a la enseñanza. Y lo vamos a ver cuando Pablo lo reprende por esa actitud. Porque nosotros debemos tener cuidado de lo que nosotros enseñamos como siervos de Cristo. Vamos a leer en Gálatas, en su capítulo 2, versículo 11. Dice la palabra aquí, Gálatas, en la carta a Gálatas, en el capítulo 2, versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y así sucesivamente. Usted sigue leyendo, amados, y usted va a leer que Pablo inclusive arrastró a Bernabé en estas creencias, en esta hipocresía, y consistía en que el Señor nos mandó a predicar de que ya no es a través de la circuncisión que vamos a demostrar o que vamos a tener la señal de que pertenecemos al pueblo de Dios, sino que la circuncisión pasó a un viejo plano, al Antiguo Testamento, Antiguo Pacto. En el Nuevo Pacto, todos podemos ser hijos de Dios, hijas de Dios a través del bautismo. Entonces, Pedro, cuando estaba delante de lo que creían en el Antiguo Pacto, que no habían entendido todavía esa parte, él, cuando estaba frente a ellos, no quería juntarse con los que creían en el bautismo, que creían que no había que circuncidarse ya. Pero cuando ellos se iban, cuando no estaban los que creían en la circuncisión, entonces sí se juntaba, sí comía y sí se pegaba de los que creían en el bautismo solamente, en los que creían que no había que circuncidarse. Entonces, amados, ya vemos que hasta dentro de nosotros mismos, de los que procuramos enseñar lo correcto, puede haber uno que se aparte y se desvíe de las sanas enseñanzas de la doctrina de Cristo. Y por eso hay diferentes congregaciones, por eso hay diferentes grupos religiosos, porque enseñan otras desgracias, otras enseñanzas, valga la redundancia, que no se nos mandó a enseñar. Esas no son las enseñanzas de Cristo y por ende ustedes ven que hay diferentes creencias. Y eso es para que entendamos lo que pasa con la doctrina, en cuanto a la doctrina de Cristo Jesús y en cuanto a lo que predican otras cosas. Lo vamos a dejar hasta aquí porque este tema es bastante largo y nos vemos en el próximo video, si Dios así lo permite, hablando
de este mismo tema.